La historia de la humanidad ha sido un viaje largo, lleno de descubrimientos, de asombros y de transformaciones. Pero si uno observa con atención, notará que los mayores cambios no han ocurrido en el transcurso de milenios, sino en un breve lapso de tiempo, los 2 últimos siglos. En ese periodo, el mundo ha cambiado más profundamente que en todo el resto de la historia humana. Pensemos, por ejemplo, en la población del planeta. Desde el año 1800, el número de habitantes se ha multiplicado por 5. Los pueblos pequeños se convirtieron en ciudades. Las ciudades crecieron hasta transformarse en gigantescos centros urbanos, y la humanidad comenzó a extenderse por cada rincón del globo. Al mismo tiempo, la esperanza de vida, que durante siglos se mantuvo baja, casi se ha duplicado. Hoy, los seres humanos viven más tiempo gracias a una combinación de descubrimientos que han nacido del ingenio y la observación. Aprendimos a crear medicamentos, a controlar enfermedades que antes eran mortales y a hacer que la Tierra produzca más de lo que jamás habríamos imaginado. Los medios de transporte también cuentan su propia historia de cambio. Durante siglos, los caballos y los carruajes fueron símbolos de movimiento, de progreso, de comunicación. Pero todo eso quedó atrás cuando el hombre aprendió a obtener petróleo y a dominar su energía. Surgieron los automóviles, los trenes, los aviones, y el mundo, de pronto, se hizo más pequeño. Las distancias se acortaron, los continentes se conectaron, y viajar dejó de ser un sueño reservado para unos pocos. En los hogares, en las fábricas, en los laboratorios, la transformación se hizo visible de otro modo. Muchos de los objetos que nos rodean ya no están hechos de madera o de metal, como antaño, sino de materiales que no existen en la naturaleza. Polímeros, cerámicas, compuestos con propiedades que el ser humano ha aprendido a diseñar. Esas nuevas materias han cambiado la manera en que construimos, vestimos, comemos, curamos y soñamos. Y si uno se pregunta qué hay detrás de todo ello, la respuesta es clara: la química. La química, ese estudio paciente y curioso de la composición, las propiedades y las transformaciones de la materia, está en el corazón de todos esos cambios. No solo explica las reacciones que suceden en el aire, en el agua o en el interior de nuestro cuerpo, también está profundamente ligada a las transformaciones sociales y tecnológicas que han marcado los últimos 2 siglos. De hecho, hoy es pieza clave de una nueva revolución, la revolución de la biología molecular. Gracias a ella, los científicos exploran los secretos del ADN, descubren cómo la vida está controlada genéticamente y abren caminos hacia un entendimiento más profundo de lo que somos. Resulta casi imposible imaginar el mundo moderno sin un conocimiento básico de química. Quien toma en sus manos un libro de esta ciencia demuestra curiosidad, deseo de comprender, necesidad de mirar el mundo más allá de la apariencia. Tal vez esa persona quiera saber cómo se fabrican los medicamentos que curan, cómo se descifran los genes que determinan la herencia, o cómo actúan los fertilizantes y pesticidas que alimentan a millones. Quizá le interese descubrir cómo los organismos vivos realizan sus funciones, cómo las cerámicas de alta temperatura resisten el calor en los vehículos espaciales, o cómo los microcircuitos electrónicos se graban sobre diminutos chips de silicio que hoy gobiernan nuestra tecnología. Pero surge entonces una pregunta: ¿cómo acercarse a la química? Una manera sencilla y profunda es mirar a nuestro alrededor con ojos de curiosidad, observar el mundo cotidiano y tratar de encontrar explicaciones lógicas a lo que vemos. Si uno se detiene un momento, notará que las sustancias que nos rodean son tan diversas como fascinantes. Hay gases que flotan invisibles, líquidos que fluyen con suavidad, sólidos que resisten el paso del tiempo. Algunas cosas son duras y brillantes, otras suaves y opacas, y si observamos su comportamiento, veremos que no todas reaccionan igual. El hierro, por ejemplo, se oxida cuando toca el aire, mientras que el oro permanece intacto. El cobre conduce la electricidad, pero el azufre no. ¿Cómo explicar tantas diferencias? El mundo natural es, sin duda, demasiado complejo para comprenderlo solo con la mirada o la reflexión. La observación es el primer paso, pero no basta.
Comprender requiere actuar. Por eso, la ciencia, y con ella la química, nace de la pregunta. Se formulan interrogantes específicas y se realizan experimentos para encontrar respuestas. Cada resultado, cada observación, cada dato nos lleva a construir una idea, una posible explicación, una hipótesis. Esa hipótesis, a su vez, se pone a prueba una y otra vez. Se hacen nuevas predicciones, se realizan más experimentos, se buscan coincidencias y diferencias. Cuando los resultados comienzan a encajar, surge algo más sólido, una teoría. Pero incluso entonces, es importante recordar que las teorías científicas no son verdades absolutas. No son leyes grabadas en piedra, sino interpretaciones temporales, las mejores explicaciones disponibles en un momento dado. Siempre existe la posibilidad de que un experimento nuevo, una observación inesperada, cambie nuestra manera de entender el mundo. Así avanza la ciencia, no como un camino recto, sino como una conversación constante entre el ser humano y la naturaleza. Cuando un nuevo descubrimiento contradice la teoría vigente, la ciencia no se derrumba, se transforma. Las ideas se ajustan, se modifican o incluso se reemplazan por otras más precisas. Esa es la fuerza de la química. Su capacidad de renovarse, de corregirse, de mirar el universo con una mezcla de humildad y asombro. Si miramos todo lo que existe, desde una piedra hasta una estrella, desde una gota de agua hasta una célula viva, descubriremos algo en común. Todo está formado por combinaciones de los mismos elementos. Hoy, conocemos 114 de ellos, y cada uno es una sustancia fundamental que no puede dividirse en algo más simple por medios químicos. Estos elementos son los ladrillos del universo, los bloques invisibles con los que la naturaleza construye todo lo que somos y todo lo que nos rodea. Entender la química, entonces, no es solo aprender fórmulas o memorizar nombres, es aprender a leer el lenguaje con el que está escrita la realidad, es abrir los ojos al misterio de cómo la materia se organiza, se transforma y da origen a la vida. Es, en el fondo, una forma de mirar el mundo con gratitud y curiosidad, sabiendo que detrás de cada color, cada olor, cada cambio, hay una historia de átomos, energía y tiempo. Y así, al cabo de 2 siglos de descubrimientos, la humanidad sigue buscando respuestas. Cada avance nos acerca un poco más a comprender lo invisible. La química, silenciosa y constante, sigue guiando ese viaje, porque en cada reacción, en cada experimento, late el mismo impulso que ha acompañado al ser humano desde el principio, el deseo de entender el mundo, y con ello, entenderse a sí mismo.